Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación de participar en esta nueva versión de esta capacitación de telesalud. Yo soy médico pediatra, infectóloga, profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, que está dentro del Hospital Nacional Cayetano Heredia. El día de hoy voy a hablar de la poliomielitis, que es una enfermedad, una infección muy severa, pero que lamentablemente ya todos nosotros, el personal de salud, nos hemos olvidado de esta enfermedad porque ya no tenemos casos recientes. Entonces, creo que es oportuno hacer una revisión, un recordar para todo el personal de salud de qué cosa es la poliomielitis. El día de hoy vamos a revisar brevemente algunas características clínicas, un poco revisar los datos de la historia reciente de la polio a nivel mundial, cómo ha sido el desarrollo de las vacunas, qué tipo de vacunas tenemos. Voy a tomarme un tiempo para hablar de esto que es un poquito confuso, pero es bueno que el personal de salud entienda, que es el polio asociado y el polio derivado de la vacuna. Vamos a repasar el esquema de vacunación y finalmente conversar con ustedes sobre los retos y qué es las principales recomendaciones que tenemos que hacer para todos nosotros que estamos en en el sector salud y cómo debemos educar a la población. Como ustedes saben, la poliomielitis es producida por el virus de la polio, que pertenece a la familia de los enterovirus. Existen tres tipos de polio, serotipos, el polio 1, el polio 2 y el polio 3. Este virus del polio tiene la peculiaridad de afectar el sistema nervioso. Por lo tanto, sabemos que puede producir una parálisis y en algunos casos puede inclusive matar al niño o a la persona infectada. Entonces, si bien esta es una enfermedad muy grave, tenemos también que recordar que no todos los niños infectados por el polio hacen parálisis. Entonces, en la actualidad se estima que aproximadamente por cada 200 niños infectados con el virus del polio, únicamente uno desarrolla parálisis. Pero esto igual es un valor alto que nunca queremos que ocurra. Y de estos niños que tienen parálisis, se ha estimado que hasta un 5% podrían tener parálisis de los músculos respiratorios y fallecer por falla respiratoria. De este aproximado de 200 niños infectados, 8 van a desarrollar lo que es una meningitis viral, es decir, la presencia de fiebre, de malestar general, de cefalea, de fotofobia, compromiso del sensorio. Y el resto de niños, bien importante recordar que podrían no tener síntomas, pero sí son contagiosos porque recordemos que este virus se puede eliminar por vía fecal, ¿no? Entonces, en resumen, en cuanto a la presentación, recordar que uno de cada 200 niños que se infectan hacen la parálisis, lo que corresponde aproximadamente a un 0,5%. Estas son las imágenes que ya nosotros no queremos tener en nuestro país ni en ninguna parte del mundo. Niños que han quedado paralíticos, que tienen que hacer uso de bastones o de otros aditamentos en las piernas para poder sostenerse y poder caminar. Entonces, esto es la imagen que es muy triste, pero que tenemos que recordar cada vez que tenemos que hablar a un padre de familia para pedirle que esté al día en la vacunación contra el polio. Entonces, como mencionamos, la poliomielitis principalmente causa una parálisis en las extremidades, ¿no? Principalmente en miembros inferiores. Y debemos recordar que esta es una parálisis flácida aguda. Y recordar que el término flácido significa que además de que el niño no puede mover esa extremidad, tiene hipotonía y los reflejos están disminuidos o ausentes. Y es aguda porque es de presentación relativamente reciente y rápida. Producto de esta parálisis, lo que se produce en los músculos es una atrofia,
una atrofia muscular que va a hacer que luego, posteriormente, se den, por falta de uso de esa extremidad, acortamiento de las extremidades, ¿no? Pueden darse deformaciones varias, como lamentablemente vemos en esta fotografía, y ya mencionamos que si esta parálisis compromete los músculos respiratorios, podría inclusive llevar a la muerte. Entonces, esto es tomado del Ministerio de Salud para recordarles el concepto, la definición de parálisis flácida aguda. Esto lo vamos a vigilar en toda persona menor de 15 años que presenta debilidad o imposibilidad para mover una o más extremidades, ¿no? Una persona que previamente realizaba los movimientos normalmente, pero dejó de hacerlo en forma repentina sin presentar un antecedente de trauma, ¿no? Porque claramente si ha habido un accidente automovilístico, una caída, etcétera, hay una razón que explique esta parálisis. Entonces, creo que este concepto lo tenemos que tener nosotros pegado en nuestros establecimientos de salud, porque todo niño con esta sospecha, ¿no?, de que tiene una parálisis flácida aguda debe ser evaluado, debe ser notificado el caso, y obviamente que no solamente el polio es el responsable de esto, hay muchas entidades neurológicas que podrían también representar el diagnóstico diferencial. Sin embargo, estamos en la obligación de estudiar y reportar que no sea un caso de poliomielitis. La historia de la polio es bastante larga, como sabemos, desde inicios de la humanidad han habido casos de polio y se sabe por imágenes, por ejemplo, de los egipcios, ¿no? Que representaban personas con debilidad en las extremidades y que usaban aditamentos para poder caminar. En los últimos años, la historia de polio también ha sido muy interesante, con varios aciertos que han tenido un impacto extraordinario en la historia de la poliomielitis, pero que también hoy en día representan un reto por algunos temas que vamos a revisar. Probablemente muchos de ustedes han visto esta imagen. Esto es el caso de una gran epidemia que hubo de polio en Estados Unidos en la década de los 50, ¿no? Donde se reportaron alrededor de 60,000 casos de polio y alrededor de 3,000 muertes. Entonces uno se pregunta qué cosas son estas maquinitas que nosotros vemos acá, y realmente a esto le llamaban el pulmón de acero. Entonces eran niños que tenían una parálisis en los músculos respiratorios y tenían que ponerse en estas máquinas para poderles ayudar a respirar. Estas son imágenes típicas de niños, de niñas con parálisis usando aditamentos especiales para poder sostener el miembro, el miembro inferior comprometido, y por supuesto el uso de las muletas. Ha pasado muchos años desde que no tenemos en nuestra región niños con este compromiso. Probablemente todos nosotros conozcamos algún adulto, algún familiar, algún amigo que usa muletas, que usa estos aditamentos especiales porque tuvo polio de niño, ¿no? Pero eso pasó hace varios años. Y justamente lo que tenemos que recordar estas imágenes para evitar que volvamos a tener polio en nuestro país. Lo bueno es que en la década de los 50 se empezaron a desarrollar las vacunas contra polio, y esto es lo que ha salvado la vida de millones de niños, no solamente de niños que han fallecido, sino también de esta enfermedad tan discapacitante y debilitante por el compromiso muscular que ya hemos mencionado. Entonces, recordemos que en la actualidad tenemos dos tipos de vacuna de polio, ¿no? Em, la primera que se desarrolló fue creada por el doctor Jonas Salk y fue la vacuna, la que se llama con el nombre de IPV, o es la vacuna inactivada. Es decir, que es el virus que ha sido inactivado y se aplica de manera intramuscular. Esta vacuna fue desarrollada e introducida en Estados Unidos y posteriormente en el resto de países del mundo en el año 1955. Y como vamos a ver más adelante, esto realmente cambió la historia del polio a nivel mundial. Unos años después se desarrolló la segunda vacuna, que es la OPV,
que es la vacuna de virus atenuada. Recordemos que esta vacuna es una vacuna de un virus vivo que está atenuado. Esta vacuna se administra por vía oral y quiere decir que luego este virus se va a multiplicar en el intestino y se va a eliminar por las heces. Esta vacuna, que ha sido un hito realmente en la historia de la medicina, fue creada por el doctor Albert Sabin, ¿no? La vacuna oral, que también la conocemos como la vacuna Sabin, y fue introducida en el año 1961 y hasta el día de hoy se viene usando. Entonces, otra vez importante recordar que tenemos dos tipos de vacunas que se desarrollaron en la década de los 50, de los 60 y que, como digo, cambiaron la historia de esta enfermedad. Este es el reporte de los casos de polio paralítico y de muertes en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, hasta acá, que es la fecha en la que se introdujo la primera vacuna, hubieron brotes muy importantes, pero sumamente altos, como dijimos, en la década de los 50, ¿no? Gran cantidad de casos con reportes de hasta 60,000 casos en un año. Las muertes, como ven acá, también de manera importante, pero obviamente lo más importante es el número de casos con esta enfermedad debilitante. En el año 1955 se introdujo la vacuna del polio inactivado, como hemos revisado, y claramente en los siguientes años una disminución marcada de los casos de polio. Posteriormente, en el 63 se introdujo el polio oral, como dijimos, y en Estados Unidos, en el año 79, se declaró que este país estaba libre de polio, ¿no? Entonces, miren cómo unos cuantos años después, unos casi 25, 30 años después, con la introducción de las vacunas, se pudo declarar que este país estaba libre de polio. Entonces, recordemos que esta enfermedad tan severa y debilitante la podemos evitar con una gotita vía oral a través de la vacunación, ¿no? Entonces, esto realmente es una cosa extraordinaria que nosotros como personal de salud debemos recordar y debemos de promover en todo momento para nuestros niños y niñas. ¿Cuál ha sido la historia luego de la introducción de la vacuna entre el año 1980 y el 2006? Solamente para recordarles más o menos, en el año 88 se estimó que a nivel mundial habían aproximadamente 350,000 casos de polio en 125 países. O sea, realmente esto era una enfermedad completamente endémica. Luego de la introducción de la vacuna, se logró reducir más del 99% de los casos. Y realmente este es el logro quizás más importante de la medicina. Como ustedes saben, lo más importante que tenemos es la prevención. Hoy en día la prevención es fundamental para todo tipo de enfermedades, no solamente infecciosas, sino también no comunicables. En el caso de las infecciones, por supuesto, nuestra herramienta más importante de prevención y de control de enfermedades son las vacunas. Hay muchos países que solamente desde el inicio han usado la vacuna IPV, es decir, la inactivada que es intramuscular, y otros países, la gran mayoría de los países ha usado la vacuna, la OPV, principalmente porque es una vacuna, uno, de muy bajo costo, dos, que permite, como dijimos, excretar el virus por las heces y eso da la ventaja de tener un efecto de inmunidad de rebaño. Es decir, otras personas que viven alrededor del niño vacunado pueden también de alguna forma contagiarse con este virus vacunal y también estar protegido. Un ejemplo de cómo han cambiado estas estadísticas en el mundo es esta foto tomada de la situación de la poliomielitis en España. Estos son los números de casos que ellos tenían, ¿no? Antes, hasta la década de los 60, y en el año 1963 se introdujo la vacuna de polio oral y claramente, como ustedes ven acá, de manera dramática disminuyeron todos los casos de polio. Pero ojo, siempre y cuando tengamos buenas coberturas
de inmunización, como vemos en esta imagen. Y esto solo lo he puesto como ejemplo porque lo mismo ha ocurrido en diferentes partes del mundo. Entonces, como se vio esta recuperación, esta disminución tan importante de los casos de polio, se hizo una iniciativa global de erradicación de la polio. Y antes de hablar de esto, quisiera recordarles dos conceptos. Uno es la erradicación y otro es la eliminación. Hablamos de erradicación de una enfermedad infecciosa cuando después de la vacunación queda completamente eliminada de todo el planeta. Hasta el día de hoy, la única enfermedad que ha sido erradicada del planeta es la viruela, ¿no? Que gracias a la vacunación ya no existe más viruela. Recientemente hemos tenido casos de otra viruela parecida, la viruela del mono, pero no de la viruela que se pudo prevenir y controlar gracias a la vacunación. Entonces, recordemos que erradicación es cuando se elimina de todo el planeta y eliminación es cuando ya no hay más polio en una región. Entonces, justamente gracias a esta iniciativa de la OMS, en el año 1994, la región de las Américas fue la primera que fue certificada por la OMS como libre de polio salvaje, o sea, de este polio natural que produce la parálisis. ¿Y a qué se le llama certificación? Es cuando una región o un país está 3 años libres de polio salvaje y tiene una vigilancia activa de parálisis flácida aguda, ¿no? Porque obviamente tenemos que estar seguros que no se nos estén escapando algunos casos y por lo tanto hay que hacer esta vigilancia activa. Entonces la OMS dio la certificación a la región de las Américas libre de polio en el año 94. Posteriormente, como ustedes ven acá, en los años sucesivos se ha dado la certificación a otras regiones del mundo. Pero todavía tenemos casos, y esto lo tengo que mencionar, en 2 países, en Pakistán y Afganistán, que son regiones que todavía tienen polio salvaje. Entonces no podemos aún hablar de erradicación del polio en el planeta. Todos ustedes deben haber visto esta fotografía, es muy conocida, ustedes ponen polio Perú y les sale la fotografía en internet, y es el último caso de polio salvaje que se dio en las Américas. Es el niño Luis Fermín, esta es una foto muy conocida y es una persona que posteriormente ha participado y creo que sigue participando activamente en dar difusión con su historia para apoyar en las campañas de inmunización y en los casos que ha habido posteriormente de los polios derivados de la vacuna, ¿no? Entonces, recordar que este fue el último caso de polio salvaje en las Américas y que posteriormente, en los años 94, se dio la certificación de que la región de las Américas estaba libre de polio. Sin embargo, quiero recordarles para ustedes, y esto puede ser un poquito confuso, pero hay que entenderlo, que hoy en día podemos tener 3 tipos de polio. Lo que hemos estado hablando hasta ahora es el polio salvaje, ¿no? Es el polio natural, que tiene un porcentaje de divergencia genética con respecto a la cepa Sabin, ¿no? Esta es una cuestión más técnica, pero es el polio que puede causar poliomielitis y, como dije, el polio salvaje todavía está en 2 países del mundo. Sin embargo, ahora hay 2 conceptos importantes que tenemos que saber. Uno es el VAP, que por sus siglas en inglés es el Vaccine Associated Polio, es decir, es el polio asociado a la vacuna. Y esto es un polio que tiene un porcentaje muy pequeñito de divergencia genética de la cepa Sabin. Esto, ¿qué cosa es lo que ocurre? Ya vimos que la vacuna oral pasa por el intestino y se excreta por las heces. Ya estando en la persona, podría producir parálisis. Este es un evento sumamente raro, que en la actualidad se estima que es 1 en 15 millones de casos, ¿no? El paciente puede hacer una divergencia genética, entonces en vez de ser este polio atenuado, podría cambiar genéticamente y producir una enfermedad con las mismas características clínicas de el polio salvaje. Esta
parálisis asociada a la vacuna del polio se da en las siguientes 1 o 2 semanas tempranamente después de la administración de la vacuna y mayoritariamente se da con las primeras dosis de la vacuna oral, ¿no? Entonces, este es el VAP, que es muy raro el polio asociado a la vacuna. Y la otra entidad, que es un poco más frecuente, por sus siglas en inglés, es el VDPV, que en inglés es Vaccine Derivative Polio, es decir, es el poliovirus derivado de la vacuna. Este de arriba, es el evento rarísimo, se da en el niño vacunado. Este de acá se da en la persona que no está vacunada, que está susceptible. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez que este polio oral se excreta por las heces, puede permanecer en el ambiente por muchos años y producir cambios genéticos. Este virus puede hacer una divergencia genética que hace que se vuelva nuevamente virulento. Entonces, si una persona, sobre todo en zonas donde no hay buena salubridad, eliminación de excretas, una persona no vacunada podría exponerse a este polio que está circulando y producir la enfermedad con las mismas características clínicas, severidad y letalidad que un polio salvaje. ¿Ya? Entonces, es importante recordar esto porque esto, como dije, el VAP es un evento muy, muy raro y que justamente ahora queremos completamente eliminar haciendo uso solamente de las vacunas inactivadas. Y este es un evento que se puede dar como en brotes y es algo que justamente ha levantado la alerta a nivel mundial por casos recientes. Entonces, en esta iniciativa global de erradicación de polio, se hace un seguimiento muy minucioso de todos los casos de polio y las muestras, que recuerden, este polio se puede detectar en las heces. Por eso es importante cuando nosotros tengamos un niño con parálisis, saber que tenemos que reportarlo porque el Ministerio de Salud tiene que hacer una vigilancia exhaustiva haciendo colección de muestras de heces del paciente comprometido y de los familiares o las personas que están en su entorno. Esas muestras se mandan a laboratorios de referencia donde se confirma, uno, si es un virus salvaje, que esperamos no tener en nuestro país; dos, donde se confirma si es un virus derivado de la vacuna y qué tipo de virus es. Entonces, esto del polio, de la vacuna derivada, el primer brote que ocurrió fue en el 2000. Y a partir de entonces es que se pensaron los estudios para ver esta divergencia genética del polio, ¿no? Entonces, este es un problema desde este año. En parte de esta vigilancia que hace la OMS y en todos los países, ya se sabe que desde el año 2013, gracias a la vacunación, fue el último caso que se reportó del poliovirus salvaje, el W por la sigla en inglés de Wild, salvaje 3. Como aparecieron estos casos, es que se hizo la recomendación en el 2014 de que todos los países deberían usar IPV, o sea, la vacuna inactivada. En el año 2015 se logró la erradicación del polio salvaje 2, el salvaje. Y en el 2016, como ya este se había eliminado, completamente eliminado, es que ya a nivel mundial se hizo un cambio en la vacuna oral. Se recomendó que los países pasaran de la vacuna trivalente oral, es decir, la que incluye el polio 1, 2 y 3, a la vacuna bivalente oral, que solamente tiene el polio 1 y el polio 3, ¿no? Y esta es la vacuna que actualmente estamos usando. Ya desde el año 2019, la OMS están recomendando el uso de la IPV de manera exclusiva, ¿no? Sin embargo, los países están pasando de manera progresiva a cambiar sus programas de vacunación para que todas las dosis puedan ser con el IPV. Entonces, solamente a manera de resumen, que ya lo he mencionado, actualmente ya sabemos que del polio salvaje, el 2 y el 3 ya ha sido erradicado, que actualmente solo 2 países del mundo tienen el polio salvaje, el Pakistán y Afganistán. Y lo que hemos mencionado
de estos casos de polio relacionados a la vacuna oral, recuerden que hay de dos tipos. El VAP, que es muy, muy raro, 1 en 15 millones, ¿no? Estos son datos para las Américas, sabiendo el tipo de esquema de vacunación actual. Y el polio derivado, que puede darse tanto por el serotipo 1, por el 2 o por el 3. Entonces, hablando del polio salvaje, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que se disemine internacionalmente? Entonces, la principal preocupación es que si bien hay algunos países que tienen polio, como hemos dicho, principalmente en Pakistán y Afganistán, sabemos que ahora las personas viajan constantemente y tenemos un movimiento poblacional a gran escala, ¿no? Entonces hay personas que van a estar viajando a todos los continentes del mundo y podrían estar trayendo personas que pueden portar este virus, porque ya hemos dicho, no todas las personas hacen la parálisis. Hay personas que pueden estar infectadas, no hacen síntomas, pero excretan en las heces. Entonces, el mayor riesgo de que se disemine este polio es bajo dos circunstancias: que tengamos una baja inmunidad persistente y una falla en la vigilancia. Entonces, es por eso que importante que los países tengan coberturas vacunales altas. Lo ideal es por encima del 95% para tener un gran porcentaje de nuestra población y evitar que si alguien extraño de nuestro país viene, podría aparecer nuevamente el polio. Entonces, revisando lo del polio derivado, solamente quiero hacerles recordar que es un evento raro que ocurre si hay cepas del virus oral que está circulando, pero solo se va a dar si tenemos poblaciones que no están vacunadas o no están inmunizadas, ¿no? Como ya había mencionado, este es un evento que se da cuando hay un saneamiento básico inadecuado, que lamentablemente es la realidad de muchas regiones de nuestro país. Puede sí pasarse de individuo a individuo, porque ya hemos dicho se pasa a través de las heces. Y por supuesto, y esto es lo más importante, recalcarles que el mayor riesgo es si tenemos menores coberturas vacunales, ¿no? Esto es lo que queremos de todas maneras que evitar. Entonces queremos evitar que haya polio salvaje, pero también queremos evitar que haya el polio derivado de la vacuna, porque al final se comporta de manera igual. ¿Y quién va a estar afectado? Las personas no vacunadas, ¿no? Entonces, para hacer una vigilancia y un control de este polio derivado, es muy importante la vigilancia ambiental. Esto es una recomendación de la OPS para el Perú, pero que lamentablemente creo que no lo estamos haciendo como país, y es el hecho que nosotros deberíamos hacer análisis de las muestras ambientales, es decir, de los residuales, ¿no? De los desagües, muestreos a nivel de diferentes partes del Perú para ver si es que se está encontrando este polio que ha mutado, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya dije, puede haber en ausencia de comportamiento clínico. Ustedes habrán escuchado en las noticias que en el último año, gracias a estas vigilancias, que básicamente se estaban haciendo por buscar COVID, pero analizaron también polio y se encontraron en aguas residuales de Londres, fue lo primero donde se reportó, pero posteriormente en Estados Unidos y en algunas ciudades de Canadá, la presencia de este polio derivado. Entonces, llamó la atención, y solamente voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, porque Estados Unidos no vacuna con polio oral, solamente vacuna con el polio inactivado. Sin embargo, con toda esta migración de gente, probablemente en algún momento una persona o un niño vacunado ha excretado el polio por las heces, se ha ido por los desagües y puede estar circulando este polio que viene derivado del oral, ¿no? Y justamente creo que ha sido el año pasado, hubo este reporte de un adulto joven, una persona de veintitantos años, no vacunado de Nueva York, que desarrolló una parálisis de un polio derivado de la vacuna. Es decir, este polio estaba en las aguas residuales, no sabemos cómo se contagió, pero no estaba vacunado y por eso hizo polio. Entonces, actualmente más o menos, ¿dónde se han reportado estos casos? Tayikistán es el país que ha reportado más casos, también ha habido en Ucrania, ha habido casos recientes en Israel, o sea, de casos con enfermedad clínica, pero también cuando se estudian a los contactos se puede estudiar.
Y como ustedes han escuchado, este año se ha reportado en el Perú un caso del polio derivado de la vacuna. Esto ha sido reportado en este boletín de la OPMS en la actualización epidemiológica de polio en la región el 7 de abril. Y como ustedes pueden ver acá, la Organización Panamericana de la Salud reportó ya oficialmente el caso de un niño con parálisis flácida confirmada por el polio derivado de la vacuna tipo 1, ¿no? Y esto, por supuesto, puso en alerta al país, donde inmediatamente se implementaron campañas de vacunación exhaustiva en la zona y además la búsqueda de casos, la búsqueda de no solamente de los casos de parálisis flácida, sino también de análisis de muestras. Este caso se dio en el departamento de Loreto, en la provincia del Datem del Marañón, ¿no? Y lo importante acá, solamente para recordar, que las coberturas vacunales en los últimos 5 años, lamentablemente en la región, han sido muy, muy bajas. Y ustedes como ven acá, en esta zona, ¿no? En el año 2018, 87% de cobertura para polio, en el 19, 96, pero ahí empezó a bajar a 66%, en el 21, 33 y en el 22, 44%. Entonces, esto es lo que pone en riesgo a la población, que lamentablemente es una población que hay dificultad de llegar, ¿no? Con la vacuna, pero el Ministerio de Salud hace una gran labor de llegar a estas zonas alejadas, pero lamentablemente por falta de educación adecuada a la población, de comunicación adecuada de los mensajes, a veces las personas no quieren vacunarse, ¿no? Entonces, este es un caso que se ha analizado y se ha estudiado a nivel de Perú. Hay un informe técnico, esto es de libre acceso, ustedes lo pueden revisar, que ya fue confirmado el caso de parálisis flácida, ojo, en un niño no vacunado y que hace una parálisis por el polio derivado. Quiero recordarles que en el Perú no tenemos el polio salvaje, felizmente, pero si bajamos nuestras coberturas de vacunación podríamos estar en riesgo. Entonces, el Ministerio de Salud, a través del CDC y en coordinación con la estrategia de inmunizaciones, ha desarrollado toda una respuesta frente a este caso de polio que fue reportado a inicios de este año, ¿no? En el Datem del Marañón. Y como les dije, esta estrategia incluyó hacer una vigilancia exhaustiva en todas las zonas, hacer la vacunación y adicionalmente analizar las muestras. Quiero mencionar acá que es sumamente importante, y esto creo que es clave para todo el personal de salud, la vigilancia epidemiológica de la parálisis flácida aguda, ¿no? Raíz de este caso y sabiendo que nuestras coberturas vacunales estaban tan bajas para polio, es que se decretó una emergencia sanitaria para poder hacer vacunación contra polio y sarampión en varias regiones del Perú que tenían coberturas bajas, ¿no? Esto recientemente ha terminado y realmente ha sido un éxito porque se ha logrado vacunar a millones de niños con una dosis de refuerzo. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que nos puede, cuál es el problema ahora actualmente con el polio? Es que tenemos baja cobertura vacunal, que en parte ha sido por la pandemia del COVID. Sabemos que los esfuerzos se dirigieron obviamente a hacer la vacunación de COVID, pero sabemos también que las personas no querían ir a los establecimientos de salud por el temor del COVID, entonces bajaron las coberturas y este es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Hay muchas regiones que no alcanza hasta el 80%, ¿no? Y como les dije, lo ideal es más del 95%. Y un problema, no solamente en el Perú, pero en varias partes del mundo, es que hay, si bien uno puede reportar la cobertura global para un país, hay bajas coberturas dentro, o sea, hay mucha heterogeneidad. E inclusive dentro de un mismo departamento, una región, pueden tener más o menos un valor importante, quizás por buenas coberturas en las ciudades grandes, pero luego tenemos provincias o distritos que tienen coberturas muy bajas, que es lo que ha pasado en esta zona de la selva peruana. Y el problema con eso es que se forman bolsones de personas susceptibles. Entonces son niños no vacunados que luego podrían estar en riesgo si se exponen al polio salvaje o al polio derivado. Entonces quiero recordarles, y casi ya estoy por terminar,
que nuestro esquema actual de vacunación es de 5 dosis. No se olviden, la serie primaria son 3 en el primer año de vida, a los 2, 4 y 6 meses, y tenemos 2 refuerzos, uno a los 18 meses y otro a los 4 años. Actualmente, nuestras primeras 2 dosis están siendo con la intramuscular, con la IPV, la de los 6 y los 2 refuerzos con la oral. ¿No? Esto se ha hecho porque ya sabemos que con la primera dosis podría haber este riesgo del polio asociado. Pero la meta, y ya está aprobado, me parece, en el nuevo esquema de vacunación, es que ya todas las dosis van a ser con IPV. A nivel de OMS, la meta es aumentar la cobertura vacunal con IPV, o sea que ya que todos los países aumenten este porcentaje de uso de la IPV, lo que se quiere es luego suspender la oral, la del virus atenuado, y el plan de la OMS, la meta, el gol, es que para el año 2030 ya todos los países del mundo deben estar usando la IPV. Entonces, ¿qué más debemos hacer? Tenemos que, aparte de mejorar la cobertura, que es lo número 1, tenemos que tener una vigilancia de los casos de parálisis flácida. Y lo que se está estimado es que se tiene que encontrar al menos un caso por cada 100.000 niños menores de 15 años. Y cuando se encuentra un caso, hay que tomar muestras, lo ideal es al menos del 80% de estos casos, para mandarlos a los laboratorios de referencia y confirmar que no tiene polio. ¿Cuáles son los problemas y los retos? Como ya dije, la migración hoy en día, que trae tantos beneficios, pero también hay problemas porque hay tanta circulación internacional de personas que si bien podríamos nosotros no tener polio a través del viaje, y tenemos tantos turistas, personas que viajan por negocios, etcétera, que podrían traer polio, ¿no? Entonces, esto es un problema, un reto actual. Las bajas coberturas y las coberturas heterogéneas que tenemos en el país son un problema. Como ya mencionamos, la utilización de la vacuna oral, que ahora vamos a pasar progresivamente a usar todos la IPV. El saneamiento inadecuado es definitivamente un riesgo em, porque podía a través de las heces y de aguas contaminadas que lleguen a las personas ser un problema. También, por supuesto, tenemos los grupos antivacunas, ¿no? Y otro problema es que tenemos la ausencia o muy baja vigilancia de las parálisis flácidas agudas y de la vigilancia ambiental, que ya les dije, se tienen que tomar muestras de diferentes desagües, de ríos, etcétera, para ver que no tenemos el polio circulando. Entonces, quiero terminar recordándoles de que existe un documento técnico, una directiva sanitaria de la vigilancia epidemiológica de parálisis flácida aguda. Entonces, recordarles esto porque este cuadradito que lo he tomado de esa norma debería estar pegada en todas nuestras instituciones, en las emergencias, en los consultorios, para recordar al personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, que la parálisis flácida aguda la debemos vigilar en los niños menores de 15 años que presentan pérdida o disminución de la fuerza. A eso le llamamos parálisis o paresia, que tienen disminución o ausencia del tono muscular, es decir, que está con hipotonía, y que tiene disminución o ausencia de los reflejos, es decir, que tiene hiporreflexia o arreflexia. Todo esto que se presenta de manera aguda con un curso progresivo o rápidamente progresivo en ausencia de trauma. Entonces, ¿qué les quiero recordar a todos ustedes? 2 cosas importantes. 1, promover la vacunación para que realmente tengamos buena protección en nuestra población y buenas coberturas vacunales. Y 2, cuando ustedes identifiquen estos casos de parálisis flácida, por favor los reporten. Puede ser que sea otro diagnóstico, pero estamos en la obligación de descartar que no sea un caso de poliomielitis. Muchas gracias.